Buenas noches, profesora. Mi nombre es Vivian Paulet y el día de hoy vamos a dar comienzo a este panel de expertos en el que vamos a tratar tres puntos según la evaluación final. El primero siendo la inteligencia emocional, el segundo, los estilos de comunicación y por tercer y último punto voy a tocar la adaptación y la resistencia al cambio, ¿no? Bueno, para comenzar, voy a tocar el punto de la inteligencia emocional. ¿Cómo se define la inteligencia emocional? Nosotros como personas tenemos la capacidad de poder reconocer nuestras emociones y sentimientos, ¿no? Y la inteligencia emocional es la manera en la cual nosotros usamos nuestras emociones y sentimientos para poder enfrentarnos a diferentes situaciones, ¿no? Ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito académico. Es muy importante saber cómo manejar esto, aceptarlos e incluso saber utilizarlos de manera oportuna en las diferentes situaciones que podamos tener en nuestro día a día. La inteligencia emocional no es algo que esté exclusivamente eh, dicho que solo los profesionales deben tener o solo los padres de familia, y los niños no, no. La inteligencia emocional es algo que se debería trabajar desde muy pequeños, desde infantes, en los niños, para que puedan a medida que van creciendo ya formar su carácter y tener una buena base de la inteligencia emocional. Hay diferentes tipos de inteligencia, está la inteligencia matemática, está la inteligencia literaria y muchas veces anteriormente, en antiguas generaciones, se dejaba de lado la inteligencia emocional. Sin embargo, vemos que en las últimas décadas este concepto ha tomado bastante relevancia y pues vamos a ver de qué manera podemos trabajar nosotros nuestra propia inteligencia emocional, ¿no? En primer caso, lo primero que tenemos que hacer es poder percibir nuestras emociones, ¿no? Por ejemplo, yo estoy molesta o estoy triste, ¿no? Yo misma me doy cuenta qué emoción es la que estoy sintiendo ante alguna situación por la que esté pasando. Lo segundo es poder comprender mis emociones, saber qué es lo que me ha originado este sentimiento de tristeza o de cólera, a qué se debe, qué factores han influido. De repente alguien me gritó mal en el trabajo, de repente me puse triste porque se me perdió mi celular o me lo robaron, ¿no? Entender qué es lo que ha ocasionado que yo pueda sentir esta emoción. En tercer lugar, sería poder manejar nuestras emociones y saber controlarlas, ¿no? No me voy a poner a llorar desconsoladamente todo el día porque me robaron el celular o porque alguien me gritó o me miró feo. Hay que aprender a manejar nuestras emociones. Cada uno tiene una manera diferente de afrontar las diferentes situaciones, es cierto. Algunos no muestran mucho sus emociones de manera externa, sino más de manera interna, ¿no? Algunos son más sumisos, más callados, otros son más extrovertidos, por tanto, tienen los sentimientos y las emociones más a flor de piel. Entonces, es importante poder llegar a un punto de equilibrio y con esto no quiero decir que hay algo correcto y algo incorrecto, no, simplemente que cada uno tiene su forma de poder expresar sus sentimientos. Sin embargo, no hay que dejar de llevarnos, no hay que permitir que nuestras emociones sean los que nos controlen a nosotros, sino nosotros controlar nuestras emociones y sentimientos. Y por último punto, diría que para tener una buena inteligencia emocional es preciso saber utilizar nuestras emociones para nuestro favor como personas, ¿no? Eh, Esto ya es algo que se va a ir trabajando a lo largo de nuestra vida.
Definitivamente nadie, ni los más chiquitos, ni adolescentes, ni jóvenes, ni adultos mayores incluso, llegan a desarrollar por completo su inteligencia emocional. Siempre hay algo que nos falta o algo de lo que carecemos, de repente empatía, paciencia, ¿no? Pero sí está en nosotros poder trabajar en nosotros mismos a lo largo de toda nuestra vida para poder llegar a ser nuestra mejor versión de cada uno, ¿no? Eh, ¿Cómo desarrollamos nuestra inteligencia emocional? Para esto es preciso desarrollar nuestro autoconocimiento, llegar a conocernos a nosotros mismos en nuestro interior, ¿no? ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Quiénes me rodean en mi círculo cercano? Esto nos va a ayudar definitivamente bastante a poder desarrollar nuestra inteligencia emocional. También es importante desarrollar una escucha activa, ¿no? No hacer de oídos sordos a lo que alguien nos pueda decir para nuestro propio beneficio. Con esto tampoco quiero decir de que hay que dejarnos llevar por lo que otras personas nos puedan decir, ¿no? Simplemente es importante escuchar y aceptar los buenos comentarios y malos comentarios y ya cada uno puede discernir qué es lo que nos va a permitir poder construir algo mejor en base a eso, ¿no? También debemos aceptar nuestra propia vulnerabilidad. Es importante saber que ninguna persona es indestructible, que nadie eh, está extenuado de sentir alguna emoción. No hay emociones tampoco malas ni emociones buenas. Todas las emociones nos expresan algún sentimiento que estemos teniendo, ¿no? También es preciso decir que ir a un psicólogo nos ayuda definitivamente a poder desarrollar nuestra inteligencia emocional, porque muchas veces carecemos de poder darnos cuenta de algunas situaciones, ¿no? Y siempre una persona a nuestro exterior, y qué mejor persona que alguien calificado académicamente como un psicólogo que pueda ayudarnos y aportarnos en nuestro propio eh, desarrollo como personas, ¿no? Y también el trabajo en equipo aporta bastante a nuestro desarrollo de inteligencia emocional. Bueno, para ya terminar esta primera parte del tema de inteligencia emocional, eh, un caso, un ejemplo práctico que puedo comentar acerca de este tema es la película Intensamente 2, que hace un mes me parece que ha salido en el cine, ha salido estrenada. Es la segunda película de esta saga de Intensamente que muchos habrán visto. No es solo para niños, a pesar de que sea una película animada, es cierto, pero esta película particularmente yo la he visto ya 2 veces con mi familia y pues rescato muchísimas cosas de cómo han expresado esta película, muchas cositas que hacen fácil poder entenderlo para cualquier persona, tanto niños, adolescentes como adultos, ¿no? En esta película nos muestran que una niña ya pasa a ser preadolescente y cómo de algunas emociones que antes tenía como niña, que era alegría, furia, tristeza, ¿no? Como que emociones básicas, por así decirlo, pero ya cuando pasa a ser una preadolescente, aparecen nuevas emociones, aparece esta emoción ansiedad, aparece la emoción envidia, ¿no? Que son como, lo dan a entender como emociones sofisticadas, ¿no? No es que sea así, simplemente es una manera más didáctica que han visto para poder presentar esto. Pero justamente esta película nos muestra la disyuntiva que pasan las emociones antiguas con las emociones nuevas y cómo tratan de coexistir entre ellos en una chica preadolescente de 12 13 años y pues se ve como una emoción se pelea con otra, ¿no? Porque
la niñita quiere estar triste, pero luego se mete la otra emoción, envidia, o de repente la emoción de ansiedad que sobrepiensa todo y quiere controlar todo anticipadamente, pero se le sale de las manos. Entonces, yo creo que esta película de Intensamente 2 es un claro ejemplo de cómo nosotros mismos internamente, nuestras propias emociones, se ven conflictuadas entre sí, y lo que busca esta película finalmente es poder mostrarnos de que no hay emociones malas ni emociones buenas, simplemente nosotros como personas tenemos diferentes aspectos de nuestras vidas, diferentes características. De repente yo soy un poco egoísta, ¿no? Porque no quiero compartir con mi hermana mi ropa o mis zapatos, pero a la vez también, no sé, pues soy acomedida con mi hermana, le preparo su lonchera para el almuerzo o su cena, ese tipo de cosas, ¿no? Lo importante que nos muestra esta película es que debemos mantener nuestras emociones de manera equilibrada, ¿no? Según el tipo de situación en la que se vaya presentando. Bueno, como segundo punto, voy a tocar los estilos de comunicación. Em, los estilos de comunicación son la manera en la que nosotros nos expresamos con los demás. Hay cuatro tipos de estilos de comunicación. Estos son la comunicación pasiva, la comunicación agresiva, la comunicación pasivo-agresiva y finalmente está la comunicación asertiva, que es, a mi criterio, la comunicación que todos deberíamos llegar a tener y deberíamos practicar en nuestro día a día. A ver, para explicar un poquito más o menos de qué se trata cada tipo de comunicación. La comunicación pasiva lo podemos ver en ciertas situaciones, por ejemplo, en la que hay una conversación entre dos personas y solo un lado es la que se está expresando y la otra persona simplemente se limita a escuchar y no emite algún comentario al respecto o alguna comunicación de acuerdo o desacuerdo. Simplemente es escuchar y punto. No sabemos si efectivamente logró entender nuestras ideas, si es que está de acuerdo o en desacuerdo, si es que se mantiene neutro. Es, creo yo, un poquito como escuchar y hablarle a una pared, ¿no? Eso es una comunicación pasiva como que no, de los dos lados no están funcionando ambos lados, sino solo una parte de esta comunicación. La comunicación agresiva, por otro lado, es la situación en la que una de las dos partes o ambas también puede ser, se comunican no de la manera correcta. Esto puede deberse a que de repente ha habido un conflicto, un intercambio de ideas, de pensamientos, un roce y pues muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones, que es lo que comentaba en la inteligencia emocional, y pues no nos comunicamos de manera correcta y muchas veces sin querer o sin tener la intención podemos herir a la otra persona por los comentarios que hacemos cuando estamos molestos, cuando no podemos entender razones y no pensamos antes de hablar sobre todo, ¿no? La comunicación pasivo-agresiva es un poco la combinación de ambos. Puede ser, por ejemplo, yo le digo algo de manera calmada a otra persona, pero mi propósito no es con una buena intención, ¿no? Este, algo así es la comunicación pasivo-agresiva, ¿no? Tiene un poquito de los dos factores anteriormente mencionados, solo que combinados, y pues como un poco se camufla la comunicación agresiva, se quiere hacer pasar por comunicación pasiva. Y finalmente la comunicación asertiva, que es la que indicaba, me parece la más adecuada y que deberíamos practicar todos y llegar a tener siempre, aunque es a veces un poco difícil, es la comunicación asertiva. ¿Qué significa esto? Una comunicación asertiva es un escenario en el que ambas partes de una comunicación se llegan a entender, expresan sus ideas con libertad,
intercambian ideas, llegan a acuerdos o también puede ser que lleguen a desacuerdos, pero de manera más profesional, más calmada, más correcta, sin faltarse al respeto en ninguna de las partes. ¿Cómo podemos desarrollar nosotros nuestra comunicación asertiva? En principio, cuando nos encontremos en algún intercambio de ideas o una conversación, también no solo se limita esta comunicación asertiva a una conversación oral, también puede ser comunicación escrita, por correo, diferentes tipos de comunicación, ¿no? Primero, en una comunicación oral, yo diría que hacer contacto visual. Esto dice mucho de las personas, hacer el contacto visual es una manera de afirmar que efectivamente estamos escuchándolos, estamos prestándoles atención, o también del otro lado de la conversación significa que realmente me estoy dirigiendo a ti y quiero comunicarte esto, ¿no? También otra manera de desarrollar nuestra comunicación asertiva es escuchando realmente a la persona, ¿no? No estar ahí parados y decir, ah, ya, sí, 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 y no escuché nada, no presté atención a nada, me doy la vuelta y me olvidé de todo, ¿no? Es muy importante poder escuchar a la otra persona, poder comprenderla, comprender sus errores, perdón, sus razones, ¿no? También es importante poder pensar antes de hablar. Esto seguramente muchos lo hemos escuchado, pero es importante ponerlo en práctica, ¿no? Para poder evitar alguna comunicación agresiva o pasivo-agresiva que podamos tener sin querer, ¿no? Siempre es importante ponernos a pensar, oye, si le comunico a esta otra persona, ¿cómo se sentiría, no? ¿Cómo me sentiría yo si otra persona viene y me dice esto que voy a decirle, ¿no? Es importante poder tener un poco de empatía para poder tener una mejor comunicación. Y finalmente diría que es importante también enfocarnos en el lenguaje no verbal que pueda tener cualquier persona o estamos en un grupo, ¿no? Esto también es un factor muy importante que los psicólogos nos lo indican y muchas veces por el lenguaje no verbal podemos nosotros obtener ciertos datos o darnos cuenta de ciertas cosas que verbalmente no nos lo están diciendo, ¿no? Ciertas posturas como de incomodidad, ciertas posturas de duda, de confianza, de imponer autoridad. Estas cositas también son bastante importantes para poder tener una buena comunicación. Finalmente, para ya cerrar este punto, yo quisiera decir un ejemplo práctico que se basa en mi trabajo, en mi centro de labores. Este, bueno, un caso particular que yo recuerdo es que hace ya unos 3 meses, me parece, sí, que fue después de iniciar el ciclo. Nos cambiaron el horario laboral. Nosotros en la oficina en la que yo trabajo, los sábados trabajamos hasta las 12, de 9 a 12, solo 3 horas. Pero como hubo una significativa un significativo aumento de demanda en nuestras atenciones que tiene la empresa, que nosotros atendemos a clínicas y hospitales. Este, la gerencia tuvo por bien a comunicarnos que el horario de los sábados iba a pasar a ser no de 9 a 12, sino de 9 a 5 de la tarde. Y pues esto nos lo dijo la gerencia solo a los tres encargados de cada área, me incluyo yo, soy una jefa de área. Y al momento de comunicarlo, la gerencia nos consultó si teníamos algún problema, alguna duda, algún comentario, o si todo había quedado claro. Y pues yo sí tuve algún par de consultas y detalles que decía al respecto. No para hacer problemas, sino para informarme bien y estar al tanto de todos los detalles, ¿no? Por ejemplo, quería consulta, perdón, si es que alguna tardanza en este día sábado se iba a considerar también en el récord de descuentos, o si es que, ¿qué pasaba si es que nos pasábamos después de las 5 nos iban a considerar horas extra?
si era obligatorio que todos los del área se queden o podíamos rotar. Y de esta manera como que tuve cierta información que no nos había indicado gerencia en un inicio, ¿no? Pude obtener más retroalimentación a partir de mis preguntas. Sin embargo, hubo otro jefe de área que en su lenguaje no verbal definitivamente expresaba un desacuerdo total, ¿no? Pero al ser esta persona un poco más sumisa y yo creo que al no querer ser conflictiva, pues se quedó callada y no dijo ni A, ni pío, ni nada. Pero el tema vino cuando le tocó a él como jefe de área comunicarle esto a sus subordinados. Y ellos definitivamente sí tuvieron mucho que decir. Esto ocasionó una molestia bastante notoria en la oficina y fue pues bastante incómodo por un par de días porque los chicos, los operarios que tenían esta inconformidad pues no se lo comunicaban oportunamente a su jefe para que él pueda elevar estas observaciones que tuviera a gerencia, sino que cuchicheaban o eh, hablaban como a las espaldas, ¿no? De la gerencia. Me pareció algo un poco infantil, pues, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Y finalmente ya fueron los mismos operarios que reunieron valor y pidieron una reunión con gerencia. Y ya a partir de eso pudieron llegar a un acuerdo de que iban a hacer horarios rotativos, que no todos los sábados iban a quedar todos, porque no era necesario, ¿no? Era necesario que se quede un par de personas por sábado, pero no todos, que son como 10 personas, me parece. Y pues si es que hubiera habido una comunicación asertiva desde el primer momento, creo yo, desde que el jefe de su área no estuvo por completo de acuerdo, creo que otra hubiera sido la situación y el escenario que hubiera ocurrido, ¿no? Nos hubiéramos podido ahorrar bastantes incomodidades en la oficina y pues el ambiente laboral no se hubiera visto afectado, a pesar de que no fue un tema grave, ¿no? Pero sí me parece algo que pudo haberse tratado de mejor manera, ¿no? Bueno, y eso sería todo por el tema de estilos de comunicación. Finalmente, este, tenemos el tema de la adaptación y la resistencia al cambio. ¿Qué cosa significa esto? ¿Qué es esto? Esto es la manera en que nosotros nos adaptamos a alguna situación o escenario que esté fuera de nuestro alcance. ¿Cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Qué medidas vamos a tomar al respecto? ¿Qué tanto vamos a aceptar estos cambios o nos vamos a negar? ¿Vamos a hacer caso omiso, como que no pasó nada? ¿De qué manera nosotros enfrentamos estas cosas que están fuera de nuestro alcance y cómo nos relacionamos con ello, ¿no? La resistencia al cambio, por otro lado, es pues, cómo afrontamos nosotros esto, de qué manera lo hacemos. eh, y pues nuestra resistencia al cambio también cabe mencionar que es algo que como seres humanos nosotros tenemos de manera inconsciente, ¿no? Es una manera de autodefensa ante lo desconocido, ante el miedo del qué pueda pasar, o sea, antes era esto lo que yo conocía y ahora es otra cosa completamente diferente. Me irá bien, me irá mal, cómo me irá, y todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo podemos desarrollar nosotros nuestra adaptación y nuestra resistencia, bueno, nuestra adaptación, ¿no? Porque lo ideal sería que no tengamos tanta resistencia al cambio o en caso si la tuviéramos, poder afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Nosotros podemos desarrollar esto aceptando, en primer lugar, que no todo está dentro de nuestro alcance. Nosotros no podemos manejar todo porque hay muchas cosas, muchos aspectos del ámbito externo del que nosotros no tenemos injerencia. No somos Dios para poder controlar las cosas, ¿no? También es importante poder tener una mentalidad abierta, saber que nosotros estamos en constante evolución. Por ejemplo, por mencionar lo del cambio climático, o sea, en Lima, ¿desde cuándo hemos visto estas temperaturas tan
bajas en invierno, y por ejemplo, de qué manera yo estoy aceptando este cambio climático que el año pasado definitivamente no conocía. También es importante dejar de lado nuestras emociones que nos puedan evitar poder superar ciertos cambios y poder aceptarlos de mejor manera. Y para culminar ya esto, el ejemplo práctico que tengo para la resistencia al cambio y la adaptación va a sonar un poco repetitivo, pero es el tema de la pandemia. Definitivamente me parece que no hay mejor ejemplo que eso, porque a todos a nivel mundial fue algo que pues nos cambió los planes por completo de un día para otro o máximo de días, de semanas ya a lo mucho para otra, ¿no? Pues pasar de cada uno hacer su vida de la manera más normal, salir, em, no tener tanto cuidado por nuestra salud, no preocuparnos tanto de qué va a pasar mañana, si es que mañana va a haber pan en las tiendas, si es que mañana vamos a poder salir a comprar algo, si es que nos vamos a enfermar del coronavirus. Todas estas cosas definitivamente fue un gran cambio que nos chocó a todos sin excepción. Eh, Creo que era imposible poder prevenir esto y pues a todos nos afectó de diferente manera. Nos habrá podido afectar de manera psicológica, de manera económica, en nuestro ámbito familiar, de repente, no sé, pues estábamos en una situación, de repente, una situación familiar delicada, pero en estas situaciones realmente vas a seguir peleado con tu familia cuando no sabes si es que van a poder superar esta pandemia o de repente en las parejas hubieron muchos que pues terminaron las relaciones porque de repente tuvieron que estar encerrados las 24 horas del día y no se soportaban entre sí. Definitivamente el deporte fue una de las buenas cosas que nos trajo la pandemia, considero yo, porque a partir de esta enfermedad se hizo bastante hincapié en poder mantener un estilo de vida saludable, ¿no? Comer saludable, poder hacer ejercicio. Yo realmente, gracias a mis papás, tengo la buena costumbre desde muy chiquita de poder haber practicado deporte. Creo que he practicado más de 10 deportes a lo largo de mi vida, al inicio por insistencia de mis papás, pero porque realmente creo que el deporte es salud, es vida, te mantiene fuerte y pues en la pandemia lamentablemente, las personas que tenían algún tipo de condición de salud o temas de obesidad, pues estaban en otro escenario que los deportistas de repente no tenían esas preocupaciones, ¿no? Y pues cada uno reaccionó de manera diferente. Creo que la mayoría, pues psicológicamente fue un poco difícil, ¿no? Porque nuestra mente es lo más poderoso que cada uno tiene y te puede jugar a favor como te puede jugar en contra. Em, entonces, pues poco a poco cada uno, creo yo, pudo ir superando esto, pudo ir aceptando, oye, realmente me voy a quedar encerrado en mi casa por varias semanas, por meses, por años de repente. Eh, Algunos hasta la fecha veo que cuando tienen alguna gripe ya se ponen mascarilla y es porque realmente ya han tomado conciencia y eh, han aceptado que pues las enfermedades pueden ser de diferentes magnitudes, ¿no? Y se han adaptado a estas medidas que al comienzo fueron impuestas por el gobierno, que muchos no estuvieron de acuerdo. Sin embargo, en su momento considero yo que el gobierno hizo lo mejor que estaba en sus manos y pues ningún gobierno del mundo estuvo preparado para esto. Y se hizo lo que se pudo hacer con la mejor de las intenciones y pues felizmente y gracias a Dios ya esta pandemia ha quedado en el pasado. Sin embargo, creo que todos como personas hemos podido aprender bastante de esto, ¿no? Bueno, muchas gracias.